Es la fecha cercana a las Navidades del tan lejano 1992. Y en esta época libre de las ventajas de la comunicación que nos da el Internet, la única fuente confiable de información sobre videojuegos era un pequeño lugar donde nos alquilaban. Como les decía, alquilabas felicidad. Así fuesen 10 minutos, tenías la oportunidad de probar algún juego que aún no habías logrado convencer a tus padres de comprarte. Para estas fechas, ya sabíamos de lo que era capaz de conseguir una compañía como Konami a la hora de darnos excelencia vestida de beat 'em up. Y más aún, lo que la compañía había logrado consolidar al llevar a cierto grupo de reptiles con habilidades del lejano oriente al NES, con ya 3 títulos que reafirmaban su habilidad para darnos juegos de gran calidad. Entonces, teniendo esto en mente, imagina qué tan espectacular debe haber sido para un muchacho regordete lleno de ilusiones entrar a uno de estos sitios de alquiler de felicidad y notar toda la conmoción que se había congregado al ver el último gran lanzamiento de Konami para el Super Nintendo. Todo era magia y colores. Gráficos espectaculares acompañaban las risas de quienes no podíamos creer aún lo maravilloso que se veía el juego. Se ve igual que en la televisión. Eso era lo que se escuchaba mientras discutíamos el tiempo que le quedaba al otro para poder tomar tu turno en la siguiente partida. En fin, todo era magia y risas que celebraban la llegada de uno de los grandes beat 'em ups de todos los tiempos. Los saluda el Chango. Empezamos. Como podrán notar, todo lo que es Tortugas Ninja levanta pasiones en su servidor, incluso en la actualidad que están un poco olvidadas. Pero con el reciente anuncio de una recopilación llamada Kawabunga Collection y un nuevo título en pixel art de las manos de los genios detrás del fabuloso Streets of Rage 4, pensé en desempolvar un poco la memoria y recordar aquella época. Un punto que sí debo resaltar es que el juego fue diseñado originalmente para arcades, pero que esta versión no fue la que probamos, sobre todo quienes vivimos en tierras ecuatorianas. También que esta versión de arcades contaba con 4 controles, es decir, que podías disfrutar del juego en compañía de otras 3 personas. Esto sumado a uno que otro cambio nos dan el que sería el resultado que vimos en el Super Nintendo. No es que una sea mejor que la otra, simplemente la versión del Super Nintendo supo aprovechar las ventajas que tenía sobre la versión original de arcade. Bueno, dejando esto en claro, podemos empezar a hablar de los puntos fuertes del título. Por ejemplo, su música. Konami está dentro de las compañías que mejor supieron aprovechar este elemento en sus juegos. Y es que ¿quién podría decir que Castlevania o Contra no son grandiosos referentes de melodías icónicas que definieron a toda una generación? Pues Tortugas en el Tiempo es un punto más a favor para el estudio, ya que equilibra de manera perfecta la comicidad de la serie de televisión con un toque de acción y frenetismo pixelero que resultaban en controles destrozados al ver el esfuerzo para culminar cada nivel. En cuanto al apartado visual, pues una imagen vale más que 1000 palabras. Y es que el detalle que tenía cada personaje y sus elaboradísimos escenarios cumplían con amplia ventaja el propósito de hacernos sentir que realmente estábamos jugando con los personajes de la caricatura. Además de esto, el Super Nintendo contaba con su espectacular modo 7, que daba la ilusión de perspectiva en 3D, dotando de una inmersión inimaginable a escenarios como el Neon Knight Riders y haciendo que nuestros sentidos se vuelvan locos al ver lo impensable en una consola de 16 bits. Ya en el gameplay no puedo decir más que el juego tiene lo necesario para darnos lo que un verdadero beat 'em up de calidad nos puede ofrecer. Un botón de salto, uno de golpe, agarres y supers que de forma hilarante nos ayudaban a abrirnos camino a lo largo de diversas épocas para hacer frente a las fuerzas del Clan del Pie y detener de una vez por todas los malvados planes del super mamadísimo Destructor. El juego fue uno que nuevamente se convirtió en un éxito rotundo para Konami, tanto en arcades como para el Super Nintendo. Pero más allá de eso, Tortugas en el Tiempo se convirtió inmediatamente en todo un ícono para aquella generación.
Y tanta fue la pasión invertida por el equipo de desarrollo que incluso en la actualidad podríamos sentarnos en compañía de un grupo de amigos y sentir que el juego no ha sufrido del paso del tiempo. Es más, podríamos decir que Leonardo, Donatello, Miguel Ángel y Rafael siempre están listos para, tomados de un control, llevarnos por un recorrido en la aventura más espectacular de nuestras vidas. Esto fue todo por este video, Osarios. Espero que realmente hayan disfrutado de esta aventura por el tiempo, recordando a un grande de los beat'em up de antaño. Por favor, ayúdanos dejando tu like y activando la campanita de notificaciones. Comparte el video con tus amigos y coméntanos si tuviste la oportunidad de disfrutar de uno de los juegos más espectaculares de aquella generación. Se despide el Chango. Nos vemos.